El invierno llegó más temprano ese año, y la tormenta de nieve impidió cualquier intento de fuga. Las calles estaban desiertas, cubiertas por una espesa capa de nieve que se acumulaba rápidamente. En la taberna, el calor del fuego era el único alivio para el frío intenso del exterior. Los habitantes, sin muchas opciones, se reunían allí, buscando consuelo y compañía. La chimenea ardía, pero el calor parecía no ser suficiente para ahuyentar la sensación de incomodidad. Las conversaciones eran bajas y nerviosas, nadie quería hablar sobre lo que estaba sucediendo afuera. La tormenta parecía más intensa con cada hora que pasaba, y una sensación extraña comenzó a extenderse por la taberna. Algo estaba diferente esa noche, pero nadie podía identificar qué era. El viejo, siempre callado, parecía más tenso de lo normal. Su rostro marcado por la edad estaba fijo en la ventana, observando la luz de la luna que apenas lograba penetrar la cortina de nieve. Todos lo conocían como alguien que guardaba muchas historias, y pronto se levantó y pidió la atención de todos. «Esta no es una tormenta común», dijo, con una voz ronca y grave, rompiendo el silencio de la sala. «Esta noche es diferente», continuó el viejo, con una mirada seria. «Es la noche en que los espíritus perdidos regresan». Las palabras cayeron pesadas sobre la sala, y todos guardaron silencio, esperando que él explicara más. El viento aullaba más fuerte afuera, pero dentro de la taberna, el ambiente se volvió aún más denso, como si sus palabras hubieran cambiado la atmósfera del lugar. «Los espíritus perdidos», dijo el viejo, «son almas de personas que murieron en tormentas, sin encontrar descanso». Hizo una pausa, observando los rostros atentos. «Regresan en noches heladas como esta, para vengarse de aquellos que las olvidaron». La tensión en la sala aumentaba, y algunos comenzaron a mirar nerviosamente las sombras en las paredes, como si esperaran que algo surgiera de ellas. «Tenemos que estar preparados», concluyó el viejo, sus palabras resonando en la mente de todos. La sala, antes llena de conversaciones bajas, ahora estaba sumergida en un silencio pesado. Nadie se atrevía a hablar más, pero todos sentían la presencia de las palabras del viejo como si estuvieran invadiendo cada rincón de la taberna. La noche se arrastraba lentamente, y los susurros comenzaron. Primero, eran solo murmullos bajos, casi inaudibles, como si el viento estuviera susurrando a través de las grietas de las paredes. Pero pronto, los susurros se volvieron más claros, y cada uno de los presentes miró nervioso al otro. Nadie podía identificar de dónde venían, pero todos podían oírlos. «¿Escuchaste eso?», preguntó una mujer, su voz temblorosa. Nadie respondió, pero todos se miraron, nerviosos. Las sombras en las paredes parecían más profundas ahora, y el frío, que antes era solo incómodo, se volvió helado. El sonido del viento afuera parecía mezclarse con los susurros, creando una atmósfera aún más inquietante dentro de la taberna. El viejo, sentado en su rincón, observaba con un semblante serio. «Están comenzando», murmuró. «Los espíritus se están acercando». Un escalofrío recorrió la espina dorsal de todos los presentes, y todos comenzaron a mirar las sombras, tratando de ver algo. Pero todo estaba vacío, las sombras eran solo sombras, o eran espíritus. De repente, una puerta se abrió con un estruendo, haciendo que todos saltaran. Era solo el viento, pero parecía que algo había entrado. El fuego en la chimenea parpadeó, creando más sombras danzantes en las paredes. Todos se levantaron rápidamente, tratando de verificar si alguien más había entrado, pero no había nadie más allí, excepto ellos. Los susurros continuaron, y ahora parecían más cercanos. Algunos veían movimientos en las sombras, otros escuchaban risitas bajas. El ambiente era opresivo, y nadie tenía el valor de hablar. La tensión era tan palpable que cualquier sonido parecía aumentar el miedo que se apoderaba de todos. El viejo se levantó y, con una mirada sombría, dijo: «Nos están observando, esperando que comencemos a reconocer sus presencias». Pero nadie sabía cómo, y el silencio se apoderó de todos, hasta que una sombra más oscura se movió al fondo, interrumpiendo el silencio con un leve susurro: «Venganza». La luz de la chimenea se balanceaba suavemente, como si estuviera tratando de resistir a la oscuridad creciente. Las sombras, que antes eran solo siluetas, ahora parecían tomar forma. Los susurros se convirtieron en gritos ahogados, y, por un momento, todos los habitantes de la taberna sintieron un escalofrío en la espalda. Algo estaba definitivamente mal.
mucho más que una simple tormenta. Fue entonces cuando una sombra se desprendió de las paredes, tomando forma ante los ojos de todos. La figura era indistinta, pero se podía ver la agitación de los brazos, como si la entidad estuviera tratando de comunicarse. El silencio en la taberna se rompió con un grito alto y desesperado de una de las mujeres. «Ella está aquí». Los otros miraron aterrorizados hacia la figura que comenzaba a materializarse. Los detalles de la silueta eran vagos, pero sus ojos brillaban con una intensidad que parecía atravesar el alma de quien los miraba. El viejo, con una expresión grave, susurró: «Es una de las almas perdidas. Y está aquí para vengarse». La figura comenzó a moverse, flotando en el aire, sin hacer ningún ruido. Sus ojos nunca se apartaban de los presentes, y el miedo en la taberna se intensificaba. «¿Quién eres tú?», preguntó una voz temblorosa, rompiendo el silencio. Pero la entidad no respondió, solo se acercó más. La tensión en la sala era tan fuerte que todos podían sentir el peso de su presencia. «Ella vino a buscar reconocimiento», dijo el viejo con un suspiro. «Hasta que alguien reconozca su dolor, no descansará. Y traerá más, muchos más». Todos se miraron, aterrorizados por la revelación. Los murmullos de arrepentimiento comenzaron a surgir, pero nadie sabía cómo podía reconocer a esas almas, mucho menos apaciguarlas. La figura se acercó aún más, hasta que una de las sombras en el fondo de la taberna comenzó a moverse. Ya no era una figura vaga. Ahora, los espíritus estaban presentes, y cada uno de ellos parecía buscar algo o a alguien. El viejo los miró con tristeza y dijo: «Ahora no hay forma de escapar. La venganza de los perdidos ya ha comenzado». La figura se alejó lentamente, pero los ojos de los espíritus estaban ahora en todos los presentes. El hombre más viejo, uno de los habitantes del pueblo, miró nerviosamente a los demás, como si estuviera tratando de recordar algo crucial. «Yo, ahora recuerdo», dijo, con voz baja. «Hace mucho tiempo, se cometió un error durante una tormenta». «¿De qué estás hablando?», preguntó otra persona, más joven, tratando de entender. El viejo la miró, sus ojos llenos de culpa. «Vi una vida perderse, pero no fue mi culpa», dijo, con voz quebrada. «Solo tuve miedo y salí corriendo, no le dije nada a nadie». La tensión en la sala creció, pues todos ahora entendían que algo muy grave había ocurrido. «¿Tú sabes lo que hiciste?», preguntó una mujer, con voz incrédula. El viejo cerró los ojos y asintió lentamente. «Sí, y ahora los espíritus han vuelto para cobrar». Parecía no tener más fuerzas para continuar, el peso de sus acciones finalmente cayendo sobre él. «Debería haberla ayudado, pero no lo hice. Ahora todos estamos condenados». La sala quedó en silencio, mientras el hombre trataba de reunir el valor para hablar más. Pero los espíritus no daban espacio para el arrepentimiento. Las sombras aumentaban, aglomerándose en la taberna, y los susurros se transformaron en gritos horribles. «Sus almas vagarán con nosotros en el limbo», dijeron, con voces distorsionadas. El viejo, con lágrimas en los ojos, miró al grupo. «Ahora estamos todos perdidos», dijo, con voz llena de resignación. «Los espíritus no pueden ser detenidos. Todos estamos condenados». Y con esas palabras, las sombras envolvieron a todos, llevándolos al mismo destino de los espíritus perdidos. La tormenta afuera continuaba azotando la ciudad, pero ahora el silencio dentro de la taberna era absoluto. El fuego de la chimenea se apagó, y las sombras se fusionaron en una única oscuridad profunda. Los espíritus finalmente habían cumplido su venganza, y la ciudad ahora estaba desolada. Nada quedaba de la vida que alguna vez existió allí. El viento aullaba en las calles desiertas, como si celebrara la destrucción que había ocurrido. La taberna, una vez llena de vida, ahora estaba fría y vacía. Los gritos de los habitantes, ahora silenciados, eran ecoados solo por el sonido de la tormenta. No había nadie más para contar la historia de los espíritus perdidos. La nieve seguía cayendo, y las calles se cubrían aún más. No había más señales de vida en la ciudad. Los espíritus, finalmente en paz, desaparecieron en las sombras, dejando atrás solo el recuerdo de su venganza. La taberna, ahora tomada por el hielo y la nieve, se convirtió en un monumento de dolor y arrepentimiento. La ciudad estaba olvidada, perdida para siempre.
Y quien pasara por allí, sin saber lo que había sucedido, vería solo una ciudad desierta, cubierta por la nieve y el silencio. Ninguna alma vagaba más por las calles. Todos los que estaban en la taberna se habían convertido en parte del invierno, víctimas de las almas perdidas. La historia de la ciudad y sus habitantes se extinguió, y nadie sabría jamás lo que ocurrió esa noche. Los espíritus, ahora en paz, dejaron atrás una lección que nadie podría olvidar. La venganza de los espíritus perdidos no tuvo fin. Se extendió como un invierno eterno. Y así, la ciudad desapareció, como si nunca hubiera existido. Solo quedaron ecos de lo ocurrido, susurros en las brisas heladas que cortaban el aire. El invierno se convirtió en la única verdad. Entonces, ¿te gustó esta historia? Espero que hayas disfrutado cada segundo. Dale me gusta al vídeo y suscríbete al canal para que no te pierdas ningún contenido futuro. Déjame saber en los comentarios lo que piensas. Me encantaría escuchar lo que piensas. Nos vemos la próxima vez. Te estaré esperando.